Durante los últimos meses, diversas organizaciones como Semáforo Delictivo y Observatorio Nacional Ciudadano han alertado sobre el incremento en los índices de ciertos delitos, cifras similares a las que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El delito de secuestro se disparó en la Ciudad de México. El número de carpetas de investigación por este delito pasó de 7 entre enero y abril de 2018 a 26 en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento de 271%, cifras que ubican a la capital del país como la cuarta entidad a nivel nacional con los mayores índices delictivos en secuestro. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en enero se abrieron 16 carpetas de investigación por este delito, en febrero 4, en marzo 6 y en abril 0. La organización Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Gualas, indica que en los primeros 6 meses de esta administración se reportaron 971 casos de privación ilegal de la libertad, con 1,143 víctimas y 903 detenidos. Veracruz es el estado con más secuestros en los últimos 6 meses y junto al Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas representan el 68% de todos los secuestros del país. Por su parte, la organización Semáforo Delictivo enfatiza que en la Ciudad de México se registraron aumentos en delitos durante enero, febrero y marzo de 2019, iniciando por los secuestros, que crecieron 550%, mientras que las violaciones se incrementaron 454%. Otros graves problemas de inseguridad relacionados con la delincuencia organizada como la extorsión aumentaron 127%, el robo a negocio un 62%, homicidios 48%, robo de vehículos 46% y narcomenudeo un 31%. Saray Mariscal, 21 Noticias.